A ustedes a nuestro siguiente invitado. Buenas noches. Es el doctor Carlos Llano. El doctor Carlos Llano nació en la Ciudad de México, Distrito Federal. Tiene estudios de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también doctor en Filosofía por la Universidad de Santo Tomás en Roma. Entre sus actividades académicas destacaría algunas: presidente fundador del Consejo Superior del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE, rector fundador de la Universidad Panamericana de 1985 a 1994, profesor de Teoría del Conocimiento y de Antropología de la Facultad de Filosofía de dicha universidad, profesor de Factor Humano y Política de Empresa del IPADE. Entre sus actividades cívicas es miembro del Consejo Editorial de la Revista del Senado de la República, es miembro del Consejo de la Comisión para los Derechos Humanos del Distrito Federal. Es patrono fundador de la Universidad Bonaterra en Aguascalientes, presidente de la Fundación Montepío Luz Aviñón, miembro del Consejo de Administración del Grupo Posadas. Entre algunas de sus distinciones es miembro honorario de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, ha obtenido el premio Eugenio Garza Sada en 1999, tiene el doctorado honoris causa de la Universidad de Piura en agosto de 2001, tiene muchísimas publicaciones, veintitantas a título personal, individualmente y también en coautoría, ha participado en varias de ellas. Menciono simplemente algunas: Dilemas éticos de la empresa contemporánea, que editó el Fondo de Cultura Económica; La formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter, que editó Trillas; Viaje al centro del hombre, de Editorial Diana; Humildad y liderazgo, de Editorial Rus. En fin, sería imposible leer todo su currículum. Yo simplemente diría, doctor, que es un honor para nosotros, para el Grupo Parlamentario del PAN, pues que haya aceptado la invitación que le hizo nuestro coordinador para estar aquí hoy con nosotros, y le dejaría a usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, soy yo el que te estoy agradecido por la invitación que me han hecho de estar con ustedes en esta memorable reunión y haber estado participando con ustedes también en puntos fundamentales de su propio trabajo que me permiten de alguna manera introducirme en el tema que ahora nos corresponde tratar, que es la responsabilidad ética del legislador. Antes que nada, hay que decir, como se puede ver aquí en la lámina, que el hombre es libre. Nosotros no podemos considerar la responsabilidad humana si admitimos las ideas conductistas y, podríamos decir, materialistas, casi prácticamente contemporáneas de modo universal, según el cual el hombre, igual que el animal, es simplemente una respuesta a un estímulo. El esquema que tienen ustedes ahí arriba en la gráfica indica la manera de comportarse, perdonen ustedes la expresión, porque es un poco, podríamos decir, vulgar, es la manera de comportarse la garrapata. La garrapata no tiene más que dos estímulos: el calor la luz, y sube, y el calor baja al lomo de la vaca y nos cuesta al país muchos millones de pesos. Pero el hombre, entre el estímulo que recibe, que tiene un abanico mucho más grande que el que pueda tener cualquier animal, y sus respuestas, hay un hiatus, hay una grieta, que nosotros le llamamos precisamente libertad. El hombre es libre. Gracias por el reloj, porque si no me podría yo prolongar más de lo debido, cosa que prometo no hacer. Bueno, el hecho de que el hombre sea libre y que tenga la respuesta a partir de sí mismo y no de un estímulo de carácter ancestral o simplemente una prolongación ecológica de la propia naturaleza, significa que el legislador no solamente tiene que hacer sus pensamientos y elaborar sus leyes y constituir las normas de conducta de las personas de un modo acertado, sino también de un modo motivante. Ustedes tienen, muchos como abogados, la costumbre de motivar desde el punto de vista del derecho determinadas normas. No basta. La ley tiene que ser motivante, estimulante
y no solamente coercitiva, estimulante, porque el hombre debe ser de alguna manera movido por el estímulo que las leyes le produzcan. Esa es la primera tarea, podríamos decir, moral del legislador. No solamente legislar de acuerdo con aquello que considera correcto, sino legislar de modo y manera que el individuo se encuentre de alguna manera impulsado a manejarse conforme a la norma. Pero otra de las dificultades que tenemos desde el punto de vista moral es no solamente que solo es responsable el hombre libre, sino que la responsabilidad no la debemos minimizar. Yo considero que aquí tenemos varios tipos de responsabilidad que deben de estar aquí de alguna manera señalados. La responsabilidad consecuente, la responsabilidad antecedente, la responsabilidad congruente y la responsabilidad trascendente. El hombre debe tener la responsabilidad en estos 4 aspectos, que es sencillamente decirlo así: responder de las consecuencias de nuestros actos, responder de las razones, que son en último término principios, porque las razones de las razones son los principios de nuestros actos, responder también de acuerdo a las decisiones tomadas por nosotros anteriormente, que es la responsabilidad congruente, y finalmente responder de la misión que me ha sido encomendada en este mundo. Yo no he sido arrojado a este mundo, como decía Jean-Paul Sartre, tirado en este mundo sin misión alguna. A estos 4 tipos de responsabilidad podemos de alguna manera configurarlos de acuerdo con varios modelos. Primero, el modelo socialista. Segundo, el modelo liberal. Tercero, el modelo de la responsabilidad rotativa. Y finalmente, el modelo que yo suscribiré de los círculos concéntricos. En el modelo socialista, cada persona, el yo, que está de ahí de alguna manera figurado en rojo, el yo se constituye exactamente igual que el Estado, un responsable de todo lo que ocurre en la sociedad. De alguna manera adopta una actitud moral grandilocuente, parecida a aquella que pronunciaba Hamlet: ¡ay de mí, que he sido arrojado a este mundo con la misión de arreglarlo! Nosotros no tenemos que arreglar nuestro mundo. En todo caso, tenemos que arreglar nuestra familia, o nuestro distrito, o nuestro partido, o nuestro país, pero no todo el mundo. Por eso se contrapone al socialista el modelo liberal de responsabilidad. Yo soy responsable de mí mismo. Ustedes saben muy bien que el modelo liberal ha sido algo surgido precisamente de personas que son temperamentalmente liberales, los escoceses, que no solamente son liberales, sino que tienen mucho sentido común. Porque Adam Smith no es tan fácil de criticar. Como ustedes saben, Adam Smith dice que si yo me preocupo de mí mismo y de mi propio bien, por una mano invisible, que no está claramente bien determinada, todos resultan beneficiados. La tesis que sustento es precisamente la contraria a la tesis liberal por mucho sentido común que tiene. Y dice justamente al revés: si tú te preocupas de los demás, habrá una mano invisible que te mejore a ti mismo. Y esto lo podemos también comprobar empíricamente, lo cual Adam Smith no puede comprobar empíricamente, porque antes de poder ser beneficiados todos, ha venido ya la revolución socialista. Tomo aquí otro modelo, el de la responsabilidad rotativa, solamente por un deber de honestidad intelectual y por encontrarme donde me encuentro. Yo tengo aquí un vaso, pero yo no creo que la tos sea un problema de vaso, es un problema de edad. Y ojalá la edad se pudiera disminuir con el agua, pero no se puede disminuir del todo. Efraín González Morfín me dio a mí esta idea de la responsabilidad rotativa, que en la que puede caer más de alguna asamblea
legal. Primero preocuparse por las leyes del Seguro Social, después preocuparse por las leyes de la educación, finalmente por las leyes de la demografía, después por el entorno ecológico. Un momento, eso sería una responsabilidad de carácter rotativo. Deberíamos más bien pasar a una responsabilidad de círculos concéntricos. Primero soy yo. En esto tiene razón Adam Smith. Después mi familia. Aquí se ha dicho una frase memorable. El ejemplo comienza en casa. Muchos de los problemas que puede tener un grupo de legisladores es precisamente que ellos, aquí se ha dicho de modo claro, es que ellos no viven aquello mismo que están de alguna manera proclamando. Si no vivimos aquello mismo que nosotros somos, no somos la piedra caída en el lago que por círculos concéntricos va de alguna manera mejorando la sociedad. Primero yo y después mi familia, después mi distrito. No sé si ponerlo antes o después, ya lo discutiríamos. Después mi partido, después mi país. Y si quieren ustedes en tono también grandilocuente, también mi galaxia. Pero no empiezo por la galaxia, empiezo por mí mismo. Solo si yo tengo verdaderamente fuerza entitativa y personal, seré capaz no solo de elaborar buenas leyes, sino de hacer que se cumplan alrededor de mi familia, alrededor de mi escuela, alrededor de mi sociedad, alrededor de mi barrio. Y no lo digo yo por el presidente del grupo parlamentario, el presidente por el coordinador del grupo parlamentario. Primero mi barrio, mi parroquia. Bien. Pero este modelo de círculos concéntricos en donde yo voy siendo responsable de distintas cosas, aunque en distinta fuerza y distinto tamaño, y no saliéndome de mi lugar para llegar a otros lugares, sino a través precisamente del lugar que me corresponde, tiene ciertas dificultades que tenemos que de alguna manera señalar. No solamente debo preocuparme de mí y de los demás, debo preocuparme de los efectos secundarios que tienen las acciones moralmente buenas, pero que pueden provocar efectos desproporcionadamente malos. Nosotros tenemos en la cabeza, por gracia de Dios, todavía, digo en la cabeza, no necesariamente en la conducta, una regla moral que todavía subsiste, al menos en el terreno teórico. No es lícito el uso de medios moralmente malos, aunque se pretenda la consecución de fines buenos. Esto lo reconocemos todos. Y lo reconocen también los liberales. Otra cosa será que ajusten su conducta a ellos. Pero si los liberales no aceptan que los fines no justifican los medios, entran en la ley de la selva. Sin embargo, por razones precisamente de un modelo de responsabilidad ética liberal, nos hemos olvidado de otro principio que tiene tanta importancia como el primero y que es para nosotros y para ustedes, legisladores, sumamente importante. No es lícito provocar efectos desproporcionadamente malos, aunque se sigan de efectos primarios buenos. No debo conseguir finalidades inmediatas buenas de las cuales resulten efectos secundarios consecuentes desproporcionadamente malos. Señores, en un momento dado, por apremios coyunturales, por necesidades asambleístas, yo puedo aprobar un programa de gobierno o un presupuesto económico deficitario. Tal vez de esta manera mantenga durante unos años mi propia figura como legislador. Pero el efecto secundario de ese presupuesto deficitario será una inflación monetaria a lo largo y será un efecto secundario proporcionalmente malo. Digo que no hay nada mejor, perdonen ustedes que hable en tono coloquial, pero ustedes han hablado también con el señor ministro en tono coloquial. Digo que no hay nada mejor en este mundo que freír un par de huevos rancheros. Es un efecto moralmente bueno. No hay más que verlos.
huevos rancheros para darse cuenta de que moralmente está bien. Pero, lo estás haciendo en un pajar. No, eso no me corresponde a mí. El fin que yo tengo es el freír los huevos rancheros. Si hay un problema de incendio en el pajar, eso es asunto de los bomberos. Hay muchas personas que piensan así. Piensan solamente en su yo, en su distrito, en su partido y no en el país. Señores, una de las reglas morales más importantes para un legislador es no comprometer el largo plazo con decisiones a corto plazo, especialmente cuando requieren de alguna manera el corto plazo para poderme sostener en donde estoy, tener el poder, o para poder sostener la buena opinión pública, que es un problema no tanto de política, sino de vanidad. Aquí son 3 puntos que debemos analizar de modo breve. Primero, las excepciones circunstanciales. Hay momentos que hay que hacer Yo reconozco que hay determinadas leyes que no deberían de exceptuarse, pero en este caso, dadas las circunstancias, podría aplicar un poco de piquilla y haría una excepción, pero que puede llegar a tener resultados dramáticamente malos a largo plazo, porque las excepciones crean antecedentes y los antecedentes crean ley. Otro problema es el problema de corto y largo plazo. A corto plazo, ya lo mencioné, puedo resolver cosas que no están del todo bien, pero que son buenas en este momento para mí, para mi partido, pero que a largo plazo pueden ser malas para mí, para mi partido y para el propio país. Este equilibrio entre el corto y el largo plazo es uno de los deberes morales más importantes que tiene el legislador. No solo resolver la situación del momento, sino resolver sabiendo que lo que legisla ahora, o que la votación que hace para una legislación determinada, va a tener repercusiones tal vez no ya sexenales, sino tal vez durante 20, 30, 40, 50 años. Y menciono 50 años porque es una cifra clave para nosotros. Ustedes han logrado la transición de un régimen de 50 años. No vayamos a hacer cosas que ahora estén muy bien, pero que duren 50 años, precisamente porque no hemos tenido en cuenta la proporción entre el corto y el largo plazo. Y finalmente, tengo que hablar de algo que a ustedes les debe preocupar y que precisamente por ser omisiones, por no hacer nada, tienen menos importancia para nosotros. No ya las acciones que debo tomar, no ya las acciones que son buenas que tome, sino aquellas acciones, aquellas leyes, aquellas votaciones, aquellos planteamientos, como los que ustedes han hecho hoy aquí, de manera abierta y podríamos decir audaz y valiente. Hay determinados planteamientos que yo no hago por omisión, por miedo a lo que suceda. Aquí entra un moralista importante que se llama Charles Handy, quien habla, y muchos de ustedes lo sabrán, de la curva sigmoidea. No sé si la podemos representar aquí. Si la podemos representar, bueno, esa es la parábola de nuestro partido, es la parábola de nuestra manera de pensar. Llegará a una curva y tendrá que bajar necesariamente. Esta ley parabólica, a esa no se escapa nadie. Por culpa de Newton terminaremos cayendo, a no ser que hagamos lo que llama Charles Handy la decisión de la curva sigmoidea, que está representada, espero, aquí. No sé si lo verán ustedes bien ahí. Hay un momento en que antes de llegar a la cumbre yo debo cambiar, con el objeto de poder seguir siguiendo. Así como en algunas personas por corto plazo decidieron determinadas leyes del seguro social que ahora son insostenibles, porque pensaron nada más en un plazo corto anterior, ahora tal vez, bueno, ustedes lo han hecho y por eso yo los felicito, tal vez tengan que tomar medidas legislativas no agradables
perdiendo cierta opinión, quedando incluso debajo del nivel y rating de otros partidos, tomando una decisión que se llama de curva sigmoidea, porque forma una sigma, con el objeto de poder seguir subiendo y no caer en la parábola. Estas acciones que ustedes deben de tomar, aunque en un momento puedan parecer perjudiciales, les van a seguir hacia adelante si es que ustedes tienen visión de futuro. El omitir las decisiones sigmoideas es una de las responsabilidades morales más importantes que tiene el legislador. Pero no solamente hay una responsabilidad consecuente, que es, como dije antes, aquella responsabilidad que responde de las consecuencias de mis actos, sino hay también una responsabilidad antecedente. Una responsabilidad antecedente que le llamamos ética teleológica. El otro día aquí hablaron de un monseñor y resultó que era capitán más que monseñor. Yo no quiero que confundan ustedes lo teleológico con lo teológico. Telos significa fin. La ética teleológica dice que los principios normativos se justifican por sus consecuencias, pero aparece también la ética deontológica. Así como la ética teleológica nos dice que los principios se justifican por sus consecuencias, son los consecuencialistas, son los pragmatistas, la ética, en cambio, deontológica dice que los principios normativos se justifican por un concepto verdadero del hombre. Nosotros, al pensar en nuestros deberes de jurisprudencia, en nuestros deberes legislativos, no debemos solo pensar en las consecuencias de carácter pragmático, debemos también pensar en principios deontológicos. Teleológico viene de telos, fin, y deontológico proviene en latín de deontos, deber. No solamente debemos actuar de acuerdo para tener buenas consecuencias, sino de acuerdo con unos principios, por eso se llama antecedente. Se llama antecedente porque antes de saber cuáles son las consecuencias de mis leyes, yo debo saber ya si esas leyes están o no de acuerdo con mis principios. Se ha señalado aquí con acierto que hay algunas votaciones que se han tomado en contra de principios que están suscritos por la mayoría de ustedes. Alguien ha dicho, y me alegró mucho oírlo, que somos un partido humanista. ¿Qué significa una ética deontológica? Una ética que parte de principios normativos justificados por un concepto verdadero del hombre. Si nosotros tomamos decisiones atendiendo a buenas consecuencias de carácter económico-político, pero van en contra de aquellos principios que radican en un concepto verdadero del hombre, no somos un partido humanista. Somos, en todo caso, consecuencialistas o pragmatistas. ¿Quién de los dos tiene mayor razón? ¿Aquel que sigue las consecuencias o aquel que sigue los deberes? Esta es una pregunta que se hizo Max Weber a principios del siglo pasado, del siglo XX. Y algunos discípulos suyos dijeron, creo que no conocían bien cómo era el mexicano o cómo era el latino. Dijeron que los germanos eran mucho más pragmáticos y consecuencialistas y que en cambio los latinos éramos mucho más deontológicos y personas que seguimos el deber al margen de las consecuencias. Creo que no nos conocían bien. Pero Robert Spemann, catedrático de la Universidad de Colombia, tomó esto como motivo de estudio filosófico. Si efectivamente los sajones son más pragmáticos y los latinos más hombres de deberes y deontológicos, lo voy a estudiar en alguien que tiene genética sajona y germana y genética latina. Y que además fue pues uno de los hombres más poderosos, si no el más poderoso, de la historia de la humanidad. Me estoy refiriendo a Carlos V. Carlos V de Alemania y primero de España, que era, como ustedes saben, no solamente nieto de los reyes católicos, es decir, latino, y además también de los Habsburgo, es decir, sajón.
y se encontró en una situación donde tenía que optar entre las consecuencias y los principios. Cuando Lutero pide una entrevista con él, yo no hago ninguna referencia en este momento a las muchas entrevistas que se han pedido aquí. Simplemente Lutero quiso hablar con el emperador. Y el emperador le ofreció que viniera a hablar con él porque creía en el diálogo. No sé si estaba acertado o no, pero hay muchas gentes que creen que hablando se arregla todo. Y muchas veces hablando se enreda todo. Pero bueno, él creía que hablando se entendería con Lutero. Pero Lutero le dijo que no podía ir a Worms a entrevistarse con el señor emperador porque estaba acogido a los electores de Sajonia y si salía de Sajonia podría ser aprisionado por las tropas imperiales y Carlos V le mandó un salvoconducto ordenando a las tropas imperiales que dejaran paso a Lutero hasta que llegara a Worms y hablara con él y regresara nuevamente a Sajonia. Cuando supieron, dice Sandoval, Sandoval terminó siendo duque de Lerma, dijo Sandoval, y lo estaba estudiando el alemán Speyemann. Dice Sandoval que cuando tuvieron noticia de que Lutero había salido de los límites de Sajonia, le dijeron ¡atrápalo! En medio de su barba, Carlos V quedó pálido. Pero si acabo de dar mi palabra, si le he mandado un salvoconducto, tengo que guardar mi palabra. Estaba hablando precisamente con una ética deontológica. Y los consejeros de Carlos V, sajones precisamente, le hablaban con una ética teleológica. ¿Se da cuenta el señor emperador los beneficios que tendríamos en Europa si lográramos atrapar a este cabecilla? Sandoval dice que Carlos V no contestó. Dice también que pasó mala noche. No sé cómo lo supo, pero el historiador dice que pasó mala noche. Y al día siguiente, después de desayunar, parecía regiomontano. Desayunaba cerveza. Después de desayunar su cerveza, llamó a sus consejeros y les dijo: dudo que valga la pena defender una religión para cuya defensa yo tenga que faltar a mi palabra. Optó por la ética deontológica y perdió media Europa. Pero tal vez salvó algo mucho más valioso, que es haber guardado la palabra. Y si por no guardar la palabra se queda con media Europa, se queda con media Europa empobrecida y empauperada. Bueno, es algo que nosotros no nos vamos a encontrar nunca, afortunadamente, en nuestro distrito, en una situación tan dramática como la de Carlos V y Lutero. Pero nos encontraremos muchas veces en situaciones en las cuales tenemos que optar entre las consecuencias y los deberes. Y es función fundamental del legislador no optar por una cosa o por la otra, sino llegar a ser la síntesis. Es decir, obtener buenas consecuencias guardando buenos principios. Eso queda en ustedes. Nadie dijo que ser legislador era una tarea fácil. Todavía se pueden ustedes dar de baja Es más, los darán de baja dentro de 3 años. Bien. Además de la responsabilidad, la razón fundamental por la cual yo me apoyo en la ética teleológica está puesta aquí en esta lámina. Primero, no puedo juzgar la bondad de un acto por sus consecuencias porque son a posteriori. Ya cuando ya se den las consecuencias, en ese momento ya no puedo remediar el acto. Segundo, no siempre las consecuencias de mis actos son claramente discernidas, no las puedo conocer todas, aunque tengo en este momento muchos elementos tecnológicos gracias a los cuales puedo saber qué pasaría así. Es muy difícil prever cuáles son las consecuencias de una determinada legislación. Pero sobre todo, podríamos decir, el argumento básico para no ser consecuencialista, es decir, para no medir la bondad de mis leyes solo por las consecuencias que pueda promover, para no ser solamente consecuencialista,
tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo habré de enjuiciar las consecuencias? Si mis actos y mis leyes son buenos por las consecuencias que tengan, ¿cómo sé que las consecuencias son buenas o no? Sería necesario volver nuevamente a los principios, es decir, a un concepto verdadero del hombre. Y es ahí en donde me tengo que apoyar, obteniendo buenas consecuencias si soy buen legislador, o saliéndome de la Cámara Legislativa si no lo soy. Además de ello, finalmente, debemos tener una responsabilidad consecuente. No finalmente, a punto del final. Hay decisiones tomadas por nosotros que constituyen el único código moral de referencia. Eso es lo que sostiene la moral existencialista. Y hay una dimensión ética en la fidelidad al propio proyecto de vida. Esto es lo que de alguna manera podemos decir que es personalismo. Pero ese personalismo, ese proyecto, mi fidelidad, mi congruencia al proyecto de vida, tiene que estar enmarcado en una ética deontológica claramente definida, como la dije antes. La primera decisión que la persona humana, ha de tomar, como persona, es la de aceptar las exigencias y posibilidades de mi propia naturaleza. Soy animal racional, aunque muchos somos animales y poco racionales. Aristóteles dijo que el hombre era un animal racional y parece que lo seguimos creyendo. Soy animal racional, tengo 3 cualidades fundamentales. Primero, soy libre. Segundo, tengo dominio de mí mismo. Y finalmente tengo afán de trascendencia en los demás y en Dios. Bueno, ese es el concepto verdadero del hombre, en donde debo ubicar mi propio proyecto de vida. Dentro del proyecto de vida hay muchas cosas. La carrera que he elegido, el matrimonio que contraje, los hijos que tengo, el partido al que pertenezco, aunque tienen distintos niveles de fidelidad y exigen distintos niveles también de compromiso, yo no puedo ser una persona que hoy está aquí y mañana allá. Debo de tener fidelidad y congruencia a mi partido. Perdonen ustedes que emplee una palabra que tal vez a muchos no les resulte bien. No puedo ser apóstata vergonzante. No puedo ser de un partido y actuar como si fuera de otro. O no puedo cambiar mentalmente de partido porque este ya está de alguna manera agotado, pero todavía conservo de alguna manera la relación, vinculación umbilical con el partido original. Eso se llama apostasía vergonzante. Yo diría que una de las responsabilidades éticas más importantes del legislador es no ser apóstata vergonzante. Si te quieres salir del partido, salte. Lo que no puedes hacer es esquizofrénicamente jugar con 2 barajas. Y por último, y aquí termino, no solamente hay una responsabilidad consecuente que tiene en cuenta los efectos de mis actos, no solamente hay una responsabilidad antecedente que tiene en cuenta los principios o deberes a los cuales me debo atener, no solamente tengo una responsabilidad congruente que es fiel a mi propio proyecto de vida o apostato de él, si no quiero ser fiel, sino que hay también una responsabilidad trascendente, que es la misión personal que Dios me ha encomendado al ponerme en este mundo. No soy un estúpido, estar ahí, como decía Jean-Paul Sartre. Soy una persona que he sido ubicada en unas circunstancias y en un momento histórico concreto para cumplir una misión. Y la responsabilidad fundamental del hombre es responder a esa misión a la que le fue encomendado por Dios, que es de alguna manera insustituible y que tiene 4 puntos fundamentales. Se define bajo 4 puntos fundamentales. Primero, mis preferencias nativas. Yo no puedo tener, perdonen ustedes el tono coloquial de esta charla, yo no puedo tener una misión de ganar los 100 metros libres en estas Olimpiadas con pata de palo. Es que tengo muchas ganas, tengo mucho... No puedes, no tienes aptitudes primigenias, por muchas preferencias que tengas de ser corredor de los 100 metros, no puedes. Entonces, ¿qué hago? Alguna vez también coloquialmente digo, mira, inscríbete en una película de piratas, ahí lo harás un poco mejor.
Bueno, las preferencias nativas y las aptitudes primigenias me están indicando de alguna manera qué es lo que Dios quiere de mí. Y hay también circunstancias que establecen un conjunto de obligaciones que se llaman deber de Estado, deber de situación. Estado sin minúscula. Es el deber de mi situación. El que tenga esta esposa, el que esté en México, el que ahora sea diputado federal, el que tenga estas amistades, el que tenga estos compromisos, todo esto de alguna manera establece un conjunto de obligaciones gracias a las cuales Dios me está diciendo de algún modo cómo quiero que responda. Y esas obligaciones y deberes de Estado son, como digo también ahí en la lámina, ineludibles e insustituibles. Nadie lo puede hacer por mí. Esto está relacionado no ya con un filósofo existencialista, sino con Ortega y Gasset, que es un poco existencialista, pero que dice, ojo, el yo no solamente se define por sí mismo, sino también por sus circunstancias. Las circunstancias no configuran el yo configura las circunstancias. Por eso, a veces tengo que tener en cuenta las circunstancias para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Y aquí hay una podríamos decir, obligación moral, trascendente, de importancia. Si debo cambiar de situación, porque esta es insostenible, o debo cambiar la situación, porque tengo fuerza para ello. Señores, el hombre cobarde, el hombre que nada más sabe enfrentar las circunstancias en tiempos bonancibles, tiende a cambiar de situación. Siempre me pregunté, señores, y aquí termino, ¿por qué a los capitanes de los barcos se les obligaba, yo creí que era por pundonor, por honor imbécil, a morir con el barco? Un momento, sálvate como puedas, si ya el barco se va a hundir, tú vete. Me enteré después que los seguros, las compañías antiguas de seguros, no pagaban el seguro del barco si el capitán no se hundía ahí con él. De tal manera que no tenían que o morir en las aguas o que lo matara el dueño en la playa para poder cobrar el seguro. Bueno, señores, no podemos ser legisladores y en momentos de apuro comportarnos como simples ciudadanos. El legislador tiene que ser valiente. No puede simplemente ocupar una curul. Tiene que defenderla. Hombre, no diría yo que poniéndose en el puente de mando y hundiéndose con el partido, pero no salgas corriendo como cualquier ciudadano, porque tienes la responsabilidad trascendente de cambiar la situación antes de huir cambiando de ella. Finalmente, tomo la idea de un intelectual contemporáneo que dice que hay muchas personas, especialmente cuando pasan de los 40 años, que viven de acuerdo con una tónica de vida que él denomina ojalaterismo. Ojalaterismo sin H. Ojalá. En este momento, ya cuando cumbrea el periodo presidencial, ojalá estuviera en el PRI. Ojalá estuviera casado con María Luisa y no con Ana María. Ojalá no tuviera estos 3 hijos tan tontos que tengo. Ojalá estuviera en Houston en lugar de estar en Tampico. No podemos vivir. No, y no quiere decir que Tampico sea mal lugar para estar. Quiero decir simplemente que la gente siempre piensa que es mejor el otro lugar en donde yo no estoy. El ojalaterismo tiene que combatirse con una responsabilidad de carácter trascendente. Tengo deberes ineludibles que me corresponde de alguna manera salvaguardar y defender. Muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos muchísimo al doctor Carlos Llanos. Si alguien quisiera hacer algún comentario, también.
Si le pueden dar el micrófono, porque además de necesitar agua, soy sordo. Maestro, en algunas ocasiones, dentro de Acción Nacional, cuando somos gobierno en especial, se enfrentan dos corrientes. Una corriente que quiere hacer, y esos son los fundamentalistas, ¿no? El Al-Fatah azul, que quiere hacer lo que es éticamente correcto, lo que debe de ser, independientemente de todo lo demás, con una corriente más pragmática, más práctica, que está observando el impacto en el electorado de sus decisiones y que a veces esto nos mete en la disyuntiva de ¿qué hacemos? Si hacemos lo éticamente correcto al costo de lo que sea, o podemos equilibrar una postura de este tipo con el interés electoral que como partido podemos tener. ¿Cómo lograr ese equilibrio para ni traicionar las ideas ni perder el electorado, sino lograr pues ahí un balance entre ambas? Bien, la pregunta me parece... bien, ok. Yo quisiera, a raíz de la cita que hace usted de Carlos V, preguntarle quizá la actualización de la cita. En algunas entidades, la lógica que ha privado al postular candidatos a gobernador recientemente es que como no somos una fuerza política que por sí misma represente posibilidad de triunfo, lo que hay que hacer es candidatear al menos malo de los priistas en aras de tener un porcentaje alto de votación, en vez de apostarle a la breve eternidad del PAN, aún a sabiendas de que la posibilidad de triunfo es remota. Entonces, nadie hace patria porque llega el expriista, el menos malo, a abanderar al partido. Yo quisiera conocer su opinión, ¿no? Sobre todo en esta frase de apóstatas vergonzantes, ¿no? ¿Qué opina usted si no es una traición eso y si no es más decoroso caer con la cara en alto que jalar al menos malo de los priistas? Álvaro Elías. Una reflexión fundamentalmente. Se ha dicho y se ha dicho con verdad que Acción Nacional es el partido que coloca a la ética por encima de la política. O dicho de otra forma, la ética debe regir al político. Y hay una cantidad de principios, valga la redundancia, en los principios de doctrina de Acción Nacional, que muchas veces los recitamos, pero que no nos hemos puesto a analizar las consecuencias de esos principios. El respeto a la dignidad de la persona humana tiene muchísimas consecuencias y no es nada más proclamar el principio, sino vivir conforme a ese principio. Yo creo que debemos en Acción Nacional hacer énfasis en esa tradición gloriosa que tenemos como partido y darle el sitio que le corresponde a la ética, y ojalá y tuviéramos muchas reflexiones de este tipo a lo largo de nuestro trabajo legislativo. Gracias. Rubén. Buenas noches. Primero agradecerle al doctor que nos acompañe y nos ilustre una plática excelente. Realmente nos hace falta de repente. Para mí, yo le quisiera preguntar un par de situaciones. Seguramente conoce al Partido Acción Nacional y también conoce la percepción que tienen del Partido Acción Nacional fuera del partido. Nosotros quisiéramos, yo quisiera un consejo de parte de usted de cómo podemos cada vez más los panistas acercarnos, sobre todo a aquellos sectores fuera del partido que tradicionalmente han estado corporativizados tanto por el PRI como por el PRD. ¿Cómo podemos como partido armar un discurso, armar una política, pero también armar un pensamiento a favor de aquellos sectores que normalmente los hemos visto como enemigos y tradicionalmente los hemos visto muy lejanos, ¿no? Sector obrero, sector campesino, el magisterio sindicalizado, todos estos
sectores corporativos que normalmente no favorecen al Partido de Acción Nacional, y como no favorecen, a veces creemos que sus temas no tienen por qué ser nuestros temas y sus preocupaciones no tienen por qué ser nuestras preocupaciones. Nada más un consejo, por favor, doctor. En la medida en que puedo dar. Finalmente, Miguel Ángel. Y Manuel Ovalle, y con él. Una pregunta muy concreta. ¿Dónde ubica usted dentro de su exposición, doctor, a las coaliciones de partidos y si cree usted que el fin justifica los medios? Bien, por último, Ovalle. Doctor, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión ante la coyuntura que a veces se nos presenta a los políticos de ser consistentes con un proyecto político personal en detrimento o en comparación con la responsabilidad que se tiene de un cargo público? Es decir, cuando uno es diputado federal, por ejemplo, y en su periodo aspira a una candidatura de otra índole. Eso. Bueno, trataré de contestar a las preguntas de ustedes, que me complacen porque quiere decir que han seguido mi exposición. La primera de ellas, no recuerdo el nombre, es la persona que acaba de hablar, sobre la necesidad del equilibrio o armonía entre las consecuencias y los principios. Bueno, nosotros no nos encontraremos nunca, espero, en una situación como la de Carlos V. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la deontología no se debe de asumir químicamente pura. Esto no está suscrito por la doctrina cristiana. La doctrina cristiana nos dijo desde hace muchos siglos que no deberíamos de emprender guerras que ya sabíamos perdidas. No sé si eso le puede servir a usted. Hay veces que hay que hacerse a un lado, cuando ya la guerra está claramente perdida. Pero la mayoría de las veces, las personas que asumimos responsabilidades de carácter social, debemos enfrentar el peligro sin pensar que el peligro nos va a derrotar. No le puedo contestar más. Cualquier cosa sería, de alguna manera, sobreabundar de lo que he dicho. Después me decía alguna persona que no hay... votar por el menos malo, dado que no tenemos ninguno bueno. Bueno, esta es una de las dificultades más grandes que ya fueron también suscritas clásicamente en la democracia. Votar por el menos malo nos lleva a la mediocridad. Terminamos siendo gobernados por los menos malos, pero tampoco por los buenos. Valdría más, de alguna manera, asociarse a aquellas personas que son mejores y empujarlas. No cambiando de partido, sino apuntalando a aquellas personas que, perteneciendo a nuestro partido, incluso podrían de alguna manera estar en antagonismo con nosotros. Ahí hay que deponer la propia postura personal para apoyar a aquel que es mejor. Voy a poner un pequeño ejemplo porque un teólogo contemporáneo hacía la misma pregunta que hacían ustedes. Es si es lícito para el hombre buscar puestos de supremacía. Y contesta de una manera sumamente curiosa: no es lícito. Porque si uno... Perdón, no se trata tanto de no ser lícito buscar puestos de supremacía, sino querer tener un puesto de supremacía. Porque no puede ser juez y parte. El individuo creerá que él es el mejor porque él es él. Lo que tiene que hacer es poner a votación aquel que tiene la característica mejor y la supremacía. Lo que sí es lícito, dice el teólogo que contesta esto, es llegar a tener las cualidades necesarias para que el pueblo piense que precisamente debo ser el detentor de ese puesto de supremacía. Repito, no querer el puesto por el puesto, sino querer las cualidades para poder ejercer un deber desde ese puesto, porque los demás consideran que yo soy el que debo ocuparlo, no que yo lo considere, porque eso sería ser juez y parte al mismo tiempo. Bien. Tengo que contestarle a Miguel Ángel, a ver si puedo yo hacerlo, ¿verdad? Miguel Ángel, anoté aquí algo, pero en este momento no lo recuerdo.
Sí, claro, Miguel Ángel está aquí, sí. Bueno, lo raro sería que nosotros no coincidiésemos en nada con ningún otro partido. Lo que hoy día en la política se llaman temas transversales, que pueden ser comunes a varios partidos, es algo que de alguna manera resulta natural. El hecho de que en un momento dado varios partidos estén de acuerdo contra una ley del Seguro Social que es claramente, digo, que ellos consideran que es claramente nefasta, no significa que has apostatado de tu partido, significa que estás de acuerdo con otra persona, aunque sea de otro partido diferente. Debería de haber más temas transversales. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misma naturaleza y muchos de los principios políticos derivan de la naturaleza que tenemos, y esa naturaleza no cambia por ser del PRI, por ser del PRD o por ser del Verde. La naturaleza sigue siendo la misma y a veces podemos estar, aunque sea casualmente, de acuerdo con una persona que sea del PRI, pero que tiene razón en este punto. No sé si le he contestado. No hay apostasía, hay simplemente concordia con otra persona que pertenece a un partido diferente. Aquí lo dejamos. Porque veo que Miguel Ángel me quiere reargumentar y nos vamos a perder la cena, que es un principio deontológico importante. Que, un momento, tengo otra pregunta que contestar. ¿Cómo? No tengo bien aquí anotado. Es la última pregunta que se hizo. ¿Quién hizo? Perdón. Manuel Ovalle. Sí, bueno, ya contesté de alguna manera al decir que sí. Bueno, yo puedo aspirar a un cargo mejor, pero eso sería inválido, ilícito y falta de ética si quisiera ocupar un puesto superior por patrañas, por maniobras, por maquiavelismos y no por mejorar mi capacidad de gobierno, que es lo que tenemos que hacer todos, tanto como legisladores, tanto como ejecutivos. No sé si le he contestado. Bueno. Muy bien, pues yo creo que... Un momento, había un consejo. No, momento. Ya, sí. Ya es verdad. Sí, es que estaba la cuestión de decir cuál es la sensación que el pueblo tiene del PAN. Bueno, yo diría que el pueblo tiene del PAN la sensación de que es un partido derecho. No de derechas, sino derecho. ¿Cómo puedo dar yo esa impresión? Son ustedes aquí, 150 legisladores. Si cada uno de ellos vive de acuerdo con lo que aquí se dijo, la dignidad de la persona humana, y con lo que yo dije, el sentido trascendente de la vida, la concordia con los demás, el ayudar al vecino, estamos dando la imagen que el partido necesita. Se pueden hacer muchas cosas por televisión, por periódico, pero nada como el ejemplo de la persona. La responsabilidad de los círculos concéntricos quiere decir que yo tengo que ser duramente, fuertemente, una piedra que caiga en el lago y que alrededor mío se vayan haciendo precisamente panistas, no porque están solo de acuerdo con una ideología, sino que están de acuerdo con una persona que vive esa ideología y que da ejemplo con ella. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias al doctor Llano. Mañana la sesión está citada aquí a las 9 de la mañana para tratar el tema del desafuero de López Obrador. Oye, la cena es en el jardín. Ustedes tienen ahí en su carpeta un pequeño mapa de dónde va a ser la cena. En 15 minutos, es a las 9:30, ¿no? Entonces, pueden dejar sus... Se llama Jardín Laureles. Preguntando se llega, ¿eh? Nomás hay que caminar 2-3 kilómetros, pero se llega.